Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo evento para cerditos. Y bien, lo primero de todo, quería agradecer el apoyo incondicional que estáis mostrando casi todos por tener que ver los vídeos así. Y muchísimas gracias también por escribir también y por hacer saber nuestro malestar con lo de los tridentes. Así que muchísimas gracias. Y bien, entonces en este evento, como estamos trayendo de nuevo todas las secuencias que teníamos, vamos a hacer esta vez la secuencia del ataque. Si te interesa, si quieres verla, justo después de la intro comenzamos. Y aquí tenemos la secuencia del ataque. En esta ocasión es una secuencia que, ya está más que hecha en el canal. La secuencia anterior de cerditos era una secuencia que mezclaba esta misma secuencia, pero en esta ocasión vamos a hacer solo ataques. Si veis que no os funciona muy bien, ya sabéis que tenéis un vídeo anterior donde se explica la secuencia esta misma, pero una combinada. Si veis que no funciona bien, podéis hacer directamente la de... era una secuencia combinada, que combinaba dos secuencias. En esta ocasión, recordar que siempre vamos a reiniciar cuando salgan los tres cerditos. Los tres cerditos tenéis que tener muy en cuenta cómo funciona. Son eventos en los que solo te puntúan 5. O sea, si te salen los tres cerditos te van a dar 5. Una cosa muy interesante también es que cuando te salen dos cerditos van a ser 4 puntos. Muchas veces te va a convenir incluso más que te salgan los dos cerditos en apuestas, un poquito más altas, antes de que te salgan los tres cerdos, porque puntuarías por 9. Si te salen los dos cerditos y después te salen los tres, serían puntuación por 9, o sea, harían 9 puntos. Es muy importante que tengáis en cuenta que yo siempre recomiendo para cerditos dejar tiradas. Yo en cerditos no empiezo de cero, es muy difícil empezar de cero con los cerditos. Así que lo único que tenemos que intentar es en eventos anteriores, por ejemplo en el que va a acabar ahora mismo, en el que ha acabado ahora mismo cuando ya estéis viendo el vídeo, en ese evento, había el castillo. Recomendación, dejar los premios del castillo y recogerlos después de hacer 4 o 5 barras en cerditos. ¿Por qué? Ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, ya como todos esos vídeos no están, vamos a volver a decirlo para aquella gente que aún no lo sepa o que esté entrando nueva en el canal. Cuando empezamos sin recoger ningún premio las 4 primeras barras, el máximo que te pongas que no pase de por 50 o por 150 dependiendo de las tiradas que tengas, entonces la barra no te va a cambiar, la barra te va incluso a mejorar. Si no pasas del por 150, la barra te va a mejorar. Si pasas del por 150 en el por 500 te va a empeorar un poquito, te va a pedir un poquito más de lo que te da. Así que ya es cuestión de cómo queráis jugar. Si queréis ir más rápido podéis llegar a la apuesta máxima que creáis conveniente. Y después de terminar las 4 o 5 barras, digo 4 o 5 porque depende mucho de cómo te salgan las barras. Cuando empiezas, a lo mejor que te dan tiradas, pues esa normalmente es la cuarta, la que tienes que hacer. Para tener una idea, tenéis que hacer 2 barras completas que te den tiradas. Y después ya podéis recoger todos los premios que queráis. Premio del castillo, los premios que te va dando el juego cuando entras. Todos esos premios es mejor cogerlos cuando termines las 4 primeras barras. No es la primera vez que a mí me ha cambiado. Me ha cambiado el evento totalmente por coger los premios antes de terminar las 4 primeras barras. Y ahora sí vamos a empezar con la secuencia, que es una secuencia muy sencilla. Es una secuencia que podéis hacer sin distraeros mucho. Una secuencia bastante rápida, que no tienes que estar tan pendiente del móvil, y a mí me encantaba esta secuencia. Lo único que tenéis que hacer es buscar un ataque por apuesta. Buscamos un ataque en por 1, un ataque en por 2, un ataque en por 3, un ataque en por 15, un ataque en por 50, uno en por 150, uno en por 500 y así hasta donde queráis llegar. Hay mucha gente que con estas secuencias llegan al 2500, al 8000, al 4000, al 1500, dependiendo de la barra que tengáis. Os va a salir o el 2500 o el 1500. Igual pasa con el 8000 o el 4000. Así que eso ya queda bajo
vuestra manera de jugar. Yo en esta secuencia no recomiendo pasar del por 500. Al menos durante un tiempo largo, al menos hasta que tengáis barras muy altas. Como sabéis, últimamente yo estoy jugando hasta por 150 y me está yendo muy bien. Siempre estoy empezando con más de 200.000 tiradas, que con lo que empiezo mayormente, aunque en cerditos ya sabéis que en cerditos normalmente no se ganan tiradas, aunque hay mucha gente que logra ganar tiradas con esta secuencia. Tened eso muy en cuenta. Los cerditos sirven para ganar oro, subir aldeas, los buenos cofres de equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminar eventos y para todas esas cosas. Son secuencias que no tienes que estar contando mucho, son secuencias muy rápidas y prácticamente eso es todo. Es una secuencia muy fácil. Yo, como ya he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, repito la penúltima apuesta. Por ejemplo, si mi apuesta es el máxima es el por 150, el por 50 lo repito. Incluso a veces, al principio puedo repetirlo 2 veces, 3 veces. Depende mucho de cómo esté funcionando vuestra ruleta. Hasta que no tengáis controlado todo, no pongáis vuestra apuesta máxima. Es así porque al principio normalmente están las barras muy inestables. Salen muy pronto o te salen muy tarde. Las barras se estabilizan poquito a poco. O sea, tú te vas a dar cuenta exactamente cuando tienes una barra más o menos estabilizada, que más o menos te está saliendo igual. Ahí es cuando ya tienes que apostar. También tened en cuenta que muchas veces cuando hacemos apuestas muy altas, tarda más en salir. Por eso siempre recomiendo no subáis a vuestra apuesta máxima si no estáis seguros de que podéis seguir en ella. Me refiero a no bajéis la apuesta una vez que la subáis. O sea, si yo tengo 20.000 tiradas y me voy a poner en el por 150, sería un error enorme. ¿Por qué? Porque me puedo quedar sin tiradas. Eso es lo que tenéis que tener más en cuenta. Directamente hacerlo cuando podáis subir sin quedaros a cero. Es un consejo que os doy, yo lo hago y a mí me viene funcionando súper bien. Así que nada, es una secuencia súper sencilla que vamos a repetir para todo aquel que haya llegado hasta aquí. Y sería un ataque por apuesta. Un ataque, cuando digo un ataque, me refiero a los 3 martillos juntos. O sea, un ataque por 1, un ataque por 2, un ataque por 3, un ataque por 15, un ataque por 50, un ataque por 150, uno por 500. Ya depende de hasta dónde queráis llegar. Es una secuencia muy sencilla, una secuencia que en cerditos está funcionando bastante bien. Y nada, esta secuencia ya la mayoría de vosotros que veis los vídeos la conoceréis. Pero como sabéis, tengo que volver a subir todas las secuencias que tenía en el canal, al menos las más importantes, las que mejor funcionaban y las que mejor funcionan. También tened muy en cuenta lo que he dicho, siempre reiniciad con los 3 cerditos, siempre reiniciad con los 3 cerditos. Hay muchas veces que haciendo la secuencia, cuando te salen las 3 cápsulas en por 150 o para arriba de 150 para arriba, a veces es mejor bajar al por 50 o al por 15 y empezar desde ahí otra vez la secuencia, porque muchas veces se alargan, pero hay otras veces que no se alargan, así que normalmente si a ti se te suelen alargar, se van a alargar casi todo el evento. Si te salen muy seguidas después de las 3 cápsulas, te van a salir así durante todo el evento, mayormente, digo mayormente porque no siempre es así. Tenéis que tener muy en cuenta cómo está el juego y cómo estáis haciéndolo. Así que nada, ahora sí, espero que el vídeo os haya gustado. Gracias infinitas, mil gracias de verdad a todos por el apoyo. Como veréis, han salido todos los miembros del canal aquí en una lista. Y nada, es para agradecerle infinito lo que ayudáis en el canal. Así que nada, ahora sí, nos vemos en el siguiente evento. Un saludo, chao, chao. Una y otra vez giramos, la emoción nunca se va. Con los martillos festejamos, la suerte vendrá. Gira.